En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Te agradezco, Señor, por tu entrega en cada momento de nuestras vidas, porque nos propones seguirte en tu camino de salvación, de servicio con tu ejemplo, para mostrarnos lo que realmente nos hace felices y nos da una vida plena. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, buen día para todos. Bienvenidos a nuestro espacio diario de Videopautas. Espero que este momento de encuentro con el Señor sea un buen apoyo para la oración que tengamos hoy. Mi nombre es Alejandro Fonseca, discípulo y matrimonio de la Comunidad Misionera Verbum-Dei de Bogotá. La cita que compartiremos hoy es Marcos 12, del 38 al 44. Repito, Marcos 12, del 38 al 44, con apoyo de la lectura de los Reyes, capítulo 17, del 10 al 16. En la palabra de hoy nos encontramos con un contraste de ejemplos que nos expone el Señor. Pues por un lado lo tenemos previniéndonos de tener las mismas actitudes de los escribas, que se mostraban como personas que ostentaban de su posición social para obtener ciertos beneficios y se enorgullecían de unos méritos que no les correspondían. Por otro lado tenemos a Jesús haciendo una observación que nos da una fuerte reflexión sobre lo que consideramos como abundancia, dándonos una enseñanza con lo que ve hacer a la vida pobre en las alcancías del templo. En el primer caso o ejemplo me llama la atención la denuncia que hace sobre ostentar, lo cual tiene que ver directamente con algo que nos enceguece constantemente, como es la vanidad. Ese afán descontrolado por ser admirados o reconocidos por nuestros propios méritos. Y entendía el pedido de tener cuidado con estas malas costumbres que demostraban en aquel entonces los escribas. Porque si revisamos bien la vanidad, es una de las cosas que nos ha desviado a lo largo de nuestra historia, llevándonos a procurar más en las cosas que son finitas, que se acaban y que perecen. Son variadas las situaciones en las que encontramos este decaimiento. Por ejemplo, cuando conversamos con alguien y resultamos hablando solamente de nosotros mismos. Fuera de lo malo o lo bueno que nos está pasando, nos cuesta salir de nuestros propios mundos y encontrarnos realmente con el otro, con el que está esperando ser escuchado y ser atendido y acompañado. Esta actitud demuestra además lo alejados que estamos del Señor y de lo poco o nada que le estamos escuchando. Es por eso que encontraba el contraste con la viuda como ese cambio que nos pide de corazón el Señor desde nuestro interior para que entreguemos de la misma forma todo lo que necesitamos para vivir. En el ejemplo de la viuda pobre, lo que comprendía es que Cristo quiere que busquemos únicamente su reconocimiento, el reconocimiento de Dios. Y me preguntaba ante esta propuesta cómo podré lograrlo, y recibí como respuesta observar y apoyarme en quienes han alcanzado este título de humildad que nos está describiendo hoy el Evangelio. Ya que la mayoría de veces hacemos lo contrario, ¿no? Y tendemos a seguir a quienes demuestran alcanzar más bienes, más cosas que perecen, y apoyamos más a quienes se ufanan de grandezas, que en el fondo solo traen vacíos y no nos damos cuenta que estamos impulsando una cadena de mendicidad por simples y superfluos momentos de fama que se evaporan. Y sobre esto es lo que nos advierte el Señor cuando habla de los escribas, a quienes les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscando este apoyo de humildad, encontré en estos días uno muy grande en el santo que celebrábamos esta semana, que es San Martín de Porres, considerado el primer santo mulato de América, y en quien encontraba un claro ejemplo de entrega al servicio de todos. Y conociendo su historia y su vida de fe, en una época aún más difícil a nivel social, por allá en los años 1600, con todo el tema de esclavitud todavía muy fuerte,
descubrí similitudes con la vida pobre, con la viuda pobre que nos habla hoy la palabra, y la encontraba sobre todo en una de las tantas anécdotas de santidad que se contaron como testimonio de la canonización de San Martín, en la cual se contó que él se ofreció para venderse como esclavo a cambio de un dinero que necesitaba el convento por una situación muy difícil que estaba pasando y en la cual él estaba sirviendo. Pues este ofrecimiento no se aceptó, pero fue un incentivo más grande para sobrellevar esa necesidad por la que estaban pasando. También me gustó mucho encontrar esa herramienta principal que él utilizaba y por la cual lo distinguieron como Fray Escoba, y lo relacionaba con la imagen de las 2 moneditas de muy poco valor que donaba la viuda pobre en el templo, en las cuales se representa esa entrega que, por muy despreciada o poco agradecida que sea, vemos allí ese mensaje que Jesús nos da, que es clave para llevar una vida que se va a dar en abundancia. A propósito también de lo poco que apreciamos ese camino de servicio, muchas veces pues también me ha llevado a recordar un momento en los que me desenvolví en el primer trabajo también antes de terminar la carrera como profesional, y fue entrar como pasante a una obra, a dirigir a un grupo de señores que tenían más experiencia y también tenían mayor salario que el mío, debido a que yo apenas entraba como novato, sí, a realizar las labores como ingeniero, y era como el primer paso para desarrollarme en la empresa. Y recuerdo mucho cómo me recibieron y me aceptaron estas personas a pesar de que yo estaba apenas aprendiendo. También comprendí cómo llevar ese liderazgo, entendiendo las situaciones de cada uno de esos trabajadores que tenían unas labores que de pronto uno las pudiera ver pequeñas, y también encontraba ahí ese llamado que hacía el Señor a reconocer esa entrega en las actividades que de pronto a primera vista nos parecen poco importantes, pero que en el fondo conllevan un esfuerzo considerable y que son muy necesarias para llevar una obra, en ese caso una construcción. Y pues la invitación que recibía hoy es a que aprovechemos este momento de reflexión para pedirle a Jesús que nos siga capacitando para apreciar la humildad y darle el valor que merece, que tomemos su vida como la guía y base de nuestra forma de aprovechar esas pobrezas que tenemos, y que así como a partir de unos pocos panes y peces Él pudo alimentar a muchos, asimismo apreciemos eso poco que tenemos para dar, y a través suyo también ser fieles en su caminar, en ese caminar que nos propone, que podamos dar y también lo podamos entregar con abundancia, ¿no? Atendámoslo también como lo hace la vida en el pasaje de apoyo en el libro de los Reyes, y depositemos nuestros últimos esfuerzos en su servicio, confiados en su promesa de salvación. También pidámosle que nos ilumine en comprender este camino de santidad que nos propone, y que podamos encontrar la manera de multiplicar los dones que nos ha concedido. Para esto es necesario reconocer en nuestras realidades ese llamado que nos hace de vivir plenamente desde lo pequeño. Ese llamado a cargar nuestras cruces y dejar de fijarnos en cuán pesadas pueden llegar a ser, y más bien busquemos el bienestar de quienes nos han encomendado, y de este modo seguir esos pasos y encaminarlos más a llamar la atención de Dios y no la del mundo. Porque es a partir de esta entrega y de esta actitud que nuestra tinaja de harina no se vaciará, ni nuestra vasija de aceite tampoco se agotará, tal como se cumplió para la viuda y su familia con el pedido que le hizo el profeta Elías. Que esperemos que estas experiencias de pobreza nos vayan presentando al Señor y también nos inspiren para ser más constantes en nuestra oración y en nuestro caminar, que valoremos esos pequeños espacios que tenemos para dialogar y escucharle, y apreciar su generosidad a pesar de llevar una vida de pobreza,
que tengamos esa misma disposición de nuestra Madre María, quien recibió y aceptó el anuncio y el llamado a servir, a entregarse y a soportar el sufrimiento de su Hijo y acompañar también el de nosotros. Espero que tengan una buena y humilde oración.